Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, ¿verdad? Vamos a seguir en este momento en el libro de Éxodo, estudiando el capítulo 4. Yo te agradezco y te doy la bienvenida por estar al otro lado, ¿verdad? De esa pantalla. Sé que tomas tu tiempo, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra de Dios, esta poderosa palabra de Dios, que espero que así como me ha alimentado a mí, pues también lo haga contigo. Así que vamos a seguir y esta vez es ya la parte final del capítulo 4, ¿verdad? No hemos podido correr mucho porque ha habido aquí, está compuesto de mucho alimento, está bien rico, ¿verdad? Este capítulo, ¿verdad? De enseñanza para cada uno de nosotros. Así que yo te voy a invitar, ¿verdad? Que tú abras tu Biblia en el capítulo 4, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 24 al 31. Solo que no lo voy a leer completo, ¿verdad? Todo lo que es la porción bíblica, pero sí quiero enfatizar en dos puntos, dos características que salen muy allá a la visión y que quiero enfatizar en ellos para explicártelo. Uno de ellos es la circuncisión y el otro es la llegada de Moisés a Egipto. ¿Por qué vamos a hablar de la circuncisión? Bueno, ahí lo menciona la palabra de Dios y ya lo vamos a leer. Pues quiero decirte ¿qué es la circuncisión? Porque yo sé que tal vez algunos no sabemos de qué se trata ese término. Bueno, la circuncisión era un ritual que se practicaba, ¿verdad? En esta época y que se trataba del corte del prepucio del hombre, ¿verdad? Y se hacía a los 8 días de nacido en cada varón. ¿Qué simboliza esto? Bueno, que simboliza porque es un pacto para con Dios y significa que todo aquel que lo tenía era parte del pueblo de Dios. Así que ahora ya no se hace, ya en estos momentos ya no se hace, porque ya no estamos en la época de la ley, estamos en la época de la gracia. Y yo ahora pues te voy a explicar por qué ya no se hace. Yo creo que hay muchos hombres que en este momento han de decir, bueno, gracias al Señor que eso ya no existe, ¿verdad? Que eso ya no es así. Porque te quiero decir que en el libro de Jeremías 31-33 dice la palabra de Dios que esa ley que escribió Moisés en esas tablas ya no está ahí, sino que ahora está en nuestros corazones, ¿verdad? Al igual que Romanos 2:29 nos habla de que quien ha circuncidado nuestro corazón es el Espíritu Santo desde el momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Además, el libro de Efesios también nos habla, por el capítulo 2, si no me equivoco, nos habla de que cuando nosotros recibimos al Señor, Él los sella con el Espíritu Santo. Y eso pues indica que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y nosotros somos parte de la iglesia y somos hijos de Dios. Ahora, después de haberte explicado todo esto, vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder explicar ya conforme a la palabra de Dios sobre este término de la circuncisión. ¿Por qué lo he tenido que mencionar? Dice aquí en el versículo 24. Y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Estamos hablando de Moisés. Quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bien, después de esto, pues vamos a ver que el problema en sí no era Moisés. El problema era que en el capítulo 20, en el versículo 20, podemos nosotros notar de que Moisés se llevó a su familia. Y en ese problema es de que el hijo, ¿verdad?, no estaba circuncidado. Y podemos ver cómo Dios es delicado con cada detalle. Tenía que estar circuncidados sus hijos también para que pudieran estar en la misma visión. Pero sin embargo, él se llevó a su familia. Si él se hubiera ido solo, quizás no hubiera pasado esto. Pero como ahí iba su hijo, ¿verdad? No estaba circuncidado, entonces Dios quería matar a Moisés por esa desobediencia, por no haber cumplido con ese pacto que Dios requería, ¿verdad? Para poder hacer esa labor o esa misión que Dios había dejado en sus manos. No era en sí Moisés el problema, porque recordemos que él había estado ante una zarza, pero donde estaba la presencia de Dios, y cuando él llegó allí, le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, porque ahí estaba la presencia de Dios.
Entonces nosotros podemos notar que en ese momento Dios estaba santificando a Moisés, estaba eliminando todas aquellas actitudes, todos aquellos, su cultura egipcia, todas aquellas costumbres que traía de su pasado, ahí estaban quedando eliminadas desde ese momento que Dios le dijo, quítate las sandalias, o sea, tu caminar pasado, quítatelo, porque de aquí para allá es una cosa nueva. Y eso le estaba diciendo, quítate tu pasado, porque de aquí para allá es una cosa nueva, es un nuevo caminar conmigo. Así que vamos a ver aquí, ¿verdad? El problema era el niño, pero vamos a ver, Moisés estaba allí indispuesto. No sabemos qué realmente sucedió, si estaba enfermo, lo atacaron o qué le pasó, pero estaba indispuesto. Él no podía seguir su camino hacia el camino que Dios le había trazado. Pero vemos aquí a Séfora, vemos esta ayuda idónea, que en el momento que vio a su esposo allí, que no podía hacer nada, ella tomó ese protagonismo. Ella vino y agarró el pedernal e hizo lo que tenía que hacer, que era de cortar el prepucio a su hijo para poner todo en orden y estar en paz con Dios. Mira qué mujer más valiente, mira qué mujer más valerosa, esa ayuda idónea. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahorita? Bueno, que la mujer tiene un papel muy importante y que Dios no la eliminó. Porque en ese momento ella estaba tomando el papel de sacerdotisa prácticamente, porque el hombre era el único que podía ejercer esa función, el hombre era el único sacerdote, el padre de familia, el esposo, era el único que podía ejercer la función de sacerdote. Pero en ese momento era Séfora quien tomó ese liderazgo, ¿verdad? De poder tomar esa función y solucionar ese problema para que su esposo se recuperara y fuera a cumplir la misión que Dios había destinado en su vida. Dios en ningún momento dijo, esta es mujer y yo no le voy a hacer caso porque es una mujer la que está haciendo esto. No, Dios tomó en cuenta la acción de Séfora. Qué importante para todas las mujeres de que nosotros pues también somos útiles en el ministerio de Dios y que podemos ser esa ayuda idónea para esos esposos, ¿verdad? Podemos ser esas ayudas en el momento que ellos lo necesitan. Ahora, en cuanto a este corte de ese prepucio, que era muy importante para Dios, pero ahora ya no es así, sino que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Quiero enfatizar algo más. ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, significa nuestra vida pasada, que ya no podemos seguir en nuestra vida pasada. Dice, porque nuestros sueños, si nosotros venimos con nuestra vida pasada, venimos arrastrando todos aquellos rencores, aquella falta de perdón, todo lo que nos haya pasado anteriormente, pues eso puede matar nuestros sueños, así como Dios quiso matar a Moisés, porque en ese momento estaba en juego, ¿verdad? La misión que Dios le había destinado a Moisés. Entonces, puede matar nuestros sueños y matar nuestra vida espiritual. Además, significa una vida sin Dios, una vida que se enfría, una vida alejada de Dios, es una vida que se enfría, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todo lo que nos aleja de Dios, todas las obras de la carne, todo lo que es el mundo, pues eso nos enfría, nos aleja de Dios. Entonces el corte de nuestro corazón o el corte del prepucio de nuestro corazón nos hace personas más libres, más íntegras y más cerca de Dios para poder cumplir el propósito que Dios ha destinado en nuestras vidas. Eso significa, para que nuestro sueño, para que el sueño de Dios no se entorpezca y para que no se detenga. Porque aquí podemos ver que se detuvo el tiempo. Moisés se detuvo en ese momento que estaba inactivo. Tuvo que esperar que Séfora tomara la acción. Aquí se detuvo el tiempo. Entonces, para que eso no suceda, porque muchas veces es nuestro accionar, es todo aquello que nosotros cuestionamos tanto, es todos aquellos pretextos que ponemos, es todos aquellos obstáculos que tenemos, todo aquello que no queremos dejar, que hace que el correr, que el fluir del sueño de Dios no se cumpla como Dios lo ha establecido, ¿verdad? Entonces podemos aprender eso. De ahí el segundo punto, que es la llegada de Moisés a Egipto. Podemos ver esta ayuda idónea, otra ayuda idónea que es Aarón, ¿verdad? Se encontraron, dice la palabra de Dios, que se encontraron. Y vino Moisés y empezó a contarle todo lo que Dios le había dicho y le había mostrado.
Pues esto mismo fue lo que hicieron cuando encontraron al pueblo de allá, el pueblo judío, ¿verdad? Allá en Egipto. Les contaron, los reunieron y les dijeron, les informaron de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios le había mostrado a Moisés, y se los mostraron a ellos también. Los hicieron parte, ¿verdad? Les explicaron y les mostraron esos milagros. Entonces dice la palabra de Dios en el 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, ¿verdad? Adoraron en gratitud, porque Dios había escuchado sus ruegos, había visto su aflicción y había mandado al Salvador que ellos necesitaban, ¿verdad? Aquellos que los iban a liberar de esa esclavitud. Pero ¿qué podemos notar aquí? Que Dios siempre honrará tu fe y tu obediencia. Dios siempre honrará tu fe y tu obediencia. Cuando a ti te mande el Señor a hacer algo y tú le creas sin necesidad de cuestionar tanto, tú creas a una palabra de Dios y tú tomes acción, el Señor siempre va a respaldar aquella palabra que Él te ha dado. Siempre va a respaldar tu fe y siempre va a respaldar tu obediencia. Ellos lo hicieron y se encontraron frente al pueblo que iban a liberar y ellos creyeron a lo que Dios había dispuesto en cuanto a ellos. Aquí finalizamos el capítulo 4. Bueno, ¿qué nos dice el Señor entonces, así en conclusión? Bueno, que debemos dejar nuestra vida pasada, nuestras costumbres que nos impiden, que nos detienen, que nos sirven de obstáculo y de atraso para poder obtener aquello que Dios ha establecido para nuestras vidas y el cumplimiento de nuestro propósito. Queremos dejar todo eso. Queremos de permitir que sea Dios quien nos guíe en nuestro caminar, creerle fielmente y que no importa, ¿verdad? Que sea lo que nos pida, ya que sea algo incoherente, pero si viene de parte de Dios, pues Él sabe lo que hace y el resultado va a ser bueno y excelente. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Vamos al capítulo 5 en la próxima, así que yo espero pues que tú estés dispuesto, así como yo, a aprender más y te espero en el próximo video, ¿verdad? Vamos a iniciar con el capítulo 5. Y en este momento pues yo me despido de ti, ¿verdad? No podemos contar con mucho tiempo, así que yo me despido de ti, te mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Allá donde tú te encuentras, que la gloria de Dios se manifieste poderosamente en todas tus acciones, ¿verdad? Y que bendiga tus manos, que bendiga tu salida y tu entrada y bendiga tu familia. Así que muchas gracias por tu atención. Te espero hasta la próxima, ¿verdad? Que el Señor te bendiga poderosamente. Hasta luego.